Y precisamente hablando de las medidas que se tomarán para cuando empiecen a reabrirse fronteras y entre a operar todo el sistema de transporte público. Hablemos de eso, porque ya lo habían advertido los epidemiólogos y los médicos, incluso antes de que se hicieran los barridos en los paraderos de transporte público con resultados previsibles, ¿no? Entre 30 y 60% de las personas testeadas salieron positivos y asintomáticos, y los médicos lo habían advertido. Ya esperemos que los mercados y centros de abastos estén bajo control permanentemente en lo que esta nueva normalidad de convivencia con el virus. Entonces hay que poner los reflectores en el transporte público y ahí hay que pisar tierra, porque las cifras son de verdad preocupantes, por decirlo menos. Así como nuestra economía es 70% informal y tenemos ya en las calles a los ambulantes con su mascarilla, ¿no es cierto?, habiendo levantado de facto la cuarentena. Me la juego, pues, sé que me voy a contagiar, pero si no, ¿cómo comen mis hijos? Bueno, el transporte público en el Perú y en Lima es exactamente informal en la misma proporción. De los 20 millones de viajes diarios que se realizan en la ciudad, apenas 1,5 millones es cubierto por el metropolitano, los corredores, las alimentadoras. El resto de viajes lo cubre el transporte tradicional. Ómnibus, cústers, combis, que no tienen concesión, sino simplemente una autorización que se va renovando y se va renovando. Y ahí también estamos contando al servicio de transporte completamente informal. Entonces, la norma sanitaria lo que reclama para el transporte público en general es reducir el aforo del 50%. ¿Verdad? Para permitir que las personas puedan mantener distancia social. Y eso deja de ser rentable para los empresarios y para quien tiene su cúster circulando. Y de ahí es que se está reclamando un subsidio. Y los especialistas dicen, el subsidio debe alcanzar a todos, formales e informales, porque el fin último es proteger la vida del pasajero, del cobrador y del chofer. ¿Cómo debe ser establecido este subsidio por kilómetro recorrido, por pasajero que se sube? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo será el tema de las aerolíneas, en los aviones, en las fronteras, en los aeropuertos? De eso trata la nota de Lorena Ormeño. Preste mucha atención. Absolutamente nadie respeta el distanciamiento social porque se había establecido que al menos no podían ir 2 personas juntas. Señorita, ¿cuánto tiempo ya esperando un bus? Media hora, 40 minutos. ¿Cuántos se le han ido? Es que no hay un orden. ¡Pues dejen subir hoy! El virus viaja sobre ruedas y el usuario corre a su encuentro. Distancia cero, precisamente en el foco mismo del contagio del coronavirus. Necesidad y necedad que matan. Y en el caos, este llenador de buses con una insegura mascarilla de calavera parecía el siniestro símbolo de este infierno. Se lanzaba a los vehículos, se pegaba a los usuarios y a gritos los arriaba a llenar los buses, a viajar con y a la muerte. ¡La cierra, luego, cierra! Así se vivió la flexibilización de la cuarentena. Pandemonio que ni las Fuerzas Armadas podían controlar, mucho menos los inspectores de la Autoridad Autónoma del Transporte. 126 para todo Lima, en una ciudad donde pre-COVID se realizaban 16 millones de viajes diarios y que hoy, al 30% de la demanda, están sobrepasados y expuestos. Señor, ¿por qué viaja con exceso de pasajeros? Es un foco de infección. Ya, disculpe, pero no sabía. Dos días después, con ayuda de las Fuerzas Armadas, la ATU ejecutó un plan para organizar el caos. Nos encontramos en Morales Duárez con Fawcett en el Callao, la segunda región con más número de contagiados, y este es el sistema que está implementando la ATU, que es una especie de embudo que se está haciendo en esta avenida principal. Cuando los vehículos entran a este lugar, son verificados para saber que tiene el número correcto de pasajeros. Por ejemplo, en este caso hay personas que están bajando. Colas organizadas y perifoneo del número de pasajeros a subir. En cada control, los vehículos con capacidad para 180 usuarios llevaban 30.
Recordemos que el problema del transporte viene desde hace 20 años y decir que lo vamos a solucionar en 2 días en una situación de pandemia, digamos, no es muy sensato tampoco. Tenemos que hacer gestión con lo que tenemos. Y en este momento gran parte de la flota vehicular de transporte público son vehículos pequeños. Entonces lo que se está haciendo es limitar el aforo y generar condiciones de limpieza y desinfección. Pero los controles aplican para los 131.000 vehículos formales, no para el otro 70%, el que no desinfecta, el que se repleta en cualquier esquina. Hay un control de las Fuerzas Armadas. Aún así, la gente hace lo que se les viene en gana. El público se aglomera de tal manera que intentan abordar estas combis pequeñas. Con la cuarentena evidentemente rota, el caos volvió, con el coronavirus a bordo. Antes de juzgar a esas personas, también tenemos que tener en cuenta que muchos de los pasajeros hacen viajes larguísimos, que viven en una zona muy alejada de sus trabajos, y eso hace que evidentemente no tengan otra opción que sentarse y asegurar su asiento en el bus, ¿no? Porque la otra opción es colectivo informal, pero colectivo es todavía peor, porque el colectivo informal ni siquiera tiene protocolos de higiene. Para el periodista Juan Pablo León, especialista en materia vial y ganador de 2 premios internacionales por la campaña No te pases del diario El Comercio, en una ciudad que no tiene espacio para un vehículo más, en la pandemia, salvar vidas depende de controlar el aforo. Hace 10 años las horas punta eran 5 horas al día, ahora son 9 horas al día. Tenemos que aplanar otra curva aquí, que son los picos de tráfico, los picos de aglomeración de personas. Lo que tenemos que hacer es desaglomerar las ciudades, en todo el país, por supuesto. Por ejemplo, a través de un decreto, el Congreso podría obligar a las empresas a flexibilizar los ingresos laborales para que sean ingresos escalonados. Esa curva de tráfico de mañana, mediodía y noche, de alguna manera, se pueda aplanar. Sería una especie de martillazo al transporte público o martillazo a las horas punta. Ingreso laboral escalonado para repartir ese 82% de peruanos que, según CPI, usa transporte público para ir a trabajar o estudiar. De ese gran número, el 10% va en tren. Como podrán observar, apreciar, nosotros mantenemos el aforo respectivo. En este coche podíamos tener 134 personas, en el tren 1.200 personas y ahora actualmente en todo el tren máximo 120 personas y por cada coche máximo unas 30 personas. Por ejemplo, acá observamos que los pasajeros están manteniendo la distancia, ¿no? Todos cuentan con su mascarilla de protección respectiva. Hoy ingresan en grupos para mantener los 120 viajeros por tren. En hora punta, sus 43 trenes salen cada 3 minutos, fuera de ella, cada 5. Y hemos propuesto que las horas punta se pueda ampliar un poco más, es decir, que tengamos más franja horaria con 3 minutos de paso por cada tren. Esto va a ayudar a que las personas puedan trasladarse sin necesidad de estar tan aglomeradas en el sistema. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 de la noche que estamos operando actualmente. Es que la demanda seguirá creciendo, aunque ningún protocolo servirá si al usuario no le importa su salud ni la de los demás. Se queda en todo el cuento del Estado. ¿Cómo ve el servicio ahora? Se ha visto que ya están restringiendo el ingreso, que me parece es lo mejor, ¿no? O sea, demoramos un poco más, pero es lo mejor, ¿no? Hay que aprender a esta nueva... Hay que educarnos. Como muchas personas también soy independiente, necesito trabajar. Entonces me organizo. Es cosa de educarse y organizarse. Ser independiente no implica ser descuidado. No, para nada. Si alguien tiene una emergencia dentro de la línea 1, existe esta posibilidad para pedir ayuda. Esta es una alarma y este es el botón para pedir asistencia médica dentro del tren. Una persona va a contestar a este botón preguntando cuál es su emergencia y van a parar en la siguiente estación, si están en tránsito, para que una enfermera y un médico suban a poder verificar la situación médica de esta persona y trasladarla a un hospital de ser necesario. Botón de alarma en el tren y en las estaciones. ¿Que lo puedo auxiliar? ¿En qué estación se ubica? ¿Usted ha venido a responder una llamada de urgencia? Sí, señorita. Su llegada activa el protocolo COVID. Colocamos unos biombos, ¿no? De tal manera que la persona tenga que quedar aislada del resto de pasajeros y hasta la llegada del personal de salud que en este momento se encuentra en camino.
Pero aquí aseguran el reto es el usuario, lo mismo que en el Metropolitano. Por favor, señores, bajen. El bus no va a salir, señores, bajen, por favor, bajen. Desde la central de monitoreo, el alcalde Jorge Muñoz y Fernando Pereira, presidente ejecutivo de Protransporte, supervisan la adecuación a la nueva normalidad, distancia social, colas externas, respetar el aforo si quieren partir. Mira cómo van saliendo las personas. Este es Matelini. Acá acaban de bajar de un bus y están caminando, ¿no? Ellos mismos están también guardando distancia social, aunque por ahí también puedes encontrar a alguien que se acerca demasiado. Pero el hecho de tener este tipo de círculos debidamente marcados ha ayudado para que la gente también respete esta distancia social. Al principio de la emergencia se mencionó que teníamos que asegurar el 50% de la carga de pasajeros. Pero cuando los buses son tomados, hay una exigencia de que las personas vayan sentadas. Entonces, al final del día no cargas el 50%, sino cargas bastante menos. Y eso genera varios impactos. Un impacto tiene que ver con el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. Y es que de los 160 pasajeros por bus, hoy solo transportan 21. 80% de pérdida por viaje. Crisis en todo el sistema de transporte formal, incluso de los caóticos microbuses y cústers. 83 líneas anunciaron el aumento del pasaje a 5 o 6 soles si el Estado no lo subsidia. El plazo, el martes, o paralización. Pero hay tensión también en el Metropolitano. Durante toda la época de la emergencia hemos hecho gestiones, hemos obtenido algunos recursos y hemos garantizado la marcha de lo que es el Metropolitano, sus alimentadores y los corredores de colores. Eso está debidamente garantizado, pero hay que buscar una solución permanente. Lo que tiene que pensar el Ejecutivo es ver cómo hace para ponerle todo el paraguas a todo el transporte de la ciudad. Si no, vamos a tener problemas en ese sentido. Pero ¿ha habido alguna amenaza directa? Hemos venido teniendo conversaciones. Nosotros siempre escuchamos las demandas que puedan haber, pero buscamos siempre las soluciones también a esas demandas, ¿no? Bomba de tiempo encendida en manos de la ATU y el Ministerio de Transportes. Desde hace mes y medio estamos prácticamente culminando el diseño de un subsidio. Como todos los sectores productivos, requieren seguir operando. Y decirle a los propios empresarios que en el Estado comprendemos perfectamente la situación, pero que aquí lo que tenemos que hacer es todos poner el máximo de nuestra parte para seguir operando. Tenemos que ordenarnos e ir avanzando día con día y además mirar hacia otros medios alternativos de transporte. La alternativa, la bicicleta, y preparan un prototipo de bajo costo hecho en Perú, mientras se construyen 305 kilómetros de ciclovías. Aunque como mal augurio, en los 3 primeros días de la flexibilización de la cuarentena, 3 ciclistas murieron atropellados. Por supuesto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque todos los días vemos que no se toma en serio el tema, porque no hacemos buenas ciclovías, porque no segregamos. Tenemos que hacer segregación. Y una ciclovía bien hecha de 3,5 metros. Con eso se va adecuando todas las intersecciones. Hoy nuestras ciclovías ejecutadas por 43 municipios son rompecabezas de diferentes figuras. El gobierno lo que ha hecho es promover el uso de la bicicleta sin reducir la velocidad de los autos. Lo que todos los gobiernos están haciendo en muchas ciudades de América Latina y en Europa es promover el uso de la bicicleta, pero reduciendo la velocidad de los autos. Eso se puede hacer a través de fiscalización, que es lo que en realidad lo que más escasea en el Perú. En transportes hay una cosa que se llama la gobernanza. La gobernanza es cómo organizas el transporte, de tal manera de que sobre ese modelo no metan la mano 40 personas. Tiene que haber una sola voz, una sola estrategia. Y esta estrategia puede ser consensuada por todos, pero una vez que uno escucha las opiniones de todos, alguien tiene que tomar la opinión y decir, el modelo de ciclovías va a ser este. Lo que no puede ser es entrar a un desgobierno. En Magdalena, por ejemplo, la gestión pasada, el alcalde de Magdalena hizo una ciclovía de 200 metros dentro de Magdalena. O sea, básicamente que no te llega a ningún lado. En La Victoria hay una ciclovía que da la vuelta a un óvalo. Todavía seguimos teniendo el chip de que la bicicleta es un juguete.
Pero en un país con 3.500 muertos y 61.000 heridos al año por eventos de tránsito, pedalear para evitar el COVID nos puede llevar derechito a morir en cualquier esquina. Para eso proponen ciclovías express. Un proyecto como este en China y existe en Dinamarca, donde se han creado pistas nuevas, o sea, rutas nuevas de bicicletas que van encima de un río, que van encima de autopistas. O sea, son estructuras nuevas y tienen que ser estructuras nuevas para que funcionen como express, como rápido, porque si no vas a tener que parar en las intersecciones y ahí suceden los accidentes y además pierdes tiempo. Nuestra propuesta, digamos, recoge estas estrategias, pero sin embargo la llevamos a un punto diferente, que es incluir vehículos eléctricos, scooters o bicieléctricas, que empiezan a aparecer por otras ciudades y van a llegar acá al Perú, pero sí poniéndole un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora aproximadamente. Adecuación para el futuro. Como en bioseguridad ya lo ha hecho el transporte interprovincial formal, poder trabajar al 100%. El bus más económico que cubre una distancia interregional y está hecho para eso. Tiene los asientos más altos, más separados, cerca de 1 metro. Estamos pidiendo hasta 100% de aforo en esa unidad. Si así no fuese, hay otra herramienta importante, y todo el mundo lo sabe, que el barril de petróleo hace más de 4 meses se ha tirado al piso, ha caído a nivel mundial, y en todos los países lo indexan inmediatamente. Sin embargo, acá seguimos pagando 14 soles por un galón de gasolina en grifo, 13 soles por un galón de petróleo, más de 33 soles por un balón de gas que sale de ahí. El balón de gas no debería costar más de 12 soles ganando todo. Si Petroperú sincera el precio de los combustibles, dicen, ningún giro del transporte anunciaría alza ni pediría subsidio. Podrían competir con el informal y pagar los altos costos de la nueva normalidad, esa ya implementada en los aeropuertos. El protocolo de limpieza ha cambiado, ya no se trata solamente de limpiar, ahora se trata de desinfectar. Eso significa periodicidades diferentes, mayor cantidad de gente al cuidado de la limpieza, otro tipo de materiales también para la limpieza. Por ejemplo, las butacas, antes podíamos sentarnos 4, pues ahora solamente podemos sentarnos 2. Además de eso, estamos restringiendo el acceso al terminal, en general al aeropuerto, a solamente pasajeros. Hay la costumbre de despedir y hay la costumbre de recibir también al que llega de viaje. Ese chip lo vamos a tener que cambiar. La salud como prioridad que se enfrenta a la peruanísima cultura combi. Para expertos, con una meseta de contagio con demasiadas turbulencias, controlar su propagación requiere también de la tecnología. En el mundo moderno, nosotros sí tenemos maneras de saber de dónde sale la gente, a dónde llega. Y hay información que, digamos, organismos internacionales como Google prestan. Google monitorea o tiene esa data, que mezclan el transporte con la Big Data para saber de dónde viene la gente, hacia dónde va. En el futuro tenemos que estar preparados para posibles nuevas olas de pandemias. Esto puede volver a ocurrir. Este virus que ya mató a más de 4.300 peruanos viaja a toda velocidad. Adecuarse depende del Estado, pero cuidarse de uno mismo. Usted decide si será o no el vehículo que lo lleve a su casa. Además del tema del subsidio, otras cosas que se están discutiendo para manejar el tema del aforo en el transporte es horarios escalonados para el ingreso a los trabajos, abonar por el teletrabajo en la medida en que se pueda y luego, para no ocasionar estas aglomeraciones a primera hora del día, la desesperación del trabajador de llegar a determinada hora a su trabajo, escalonarlo de modo que no se produzcan estas aglomeraciones. En el tema de la bicicleta, quiero comentar las cifras que ha publicado Hugo Ñopo de Grade, que hay una tendencia preocupante en la última década respecto a comprar o tener una bicicleta en casa. Es una tendencia a la baja en el país y en Lima. Y esta caída sucede también en los hogares más pudientes. De hecho, hay distritos en Lima en los que 1 de cada 10 o 1 de cada 20 hogares tiene una bicicleta.
encabeza el ranking de distritos con más cantidad de bicicletas: Pueblo Libre, luego Miraflores, Magdalena del Mar, Santiago de Surco, y así sucesivamente varios distritos que no voy a leer, pero se están haciendo, y veo que en varios distritos se está haciendo el trazado de la ciclovía, pero habría también que hacer, ¿no?, una campaña intensiva de educación vial para el que conduce y para el ciclista, y para que se use este medio de transporte en la medida en que pueda ser dentro del distrito. Ya para distancias más largas está complicado. Haga una cuarentena inteligente. Si necesita usar transporte público, solamente donde usted vea que se cumplen las normas de reducción de aforo y donde pueda mantener distancia social. Tenga la certeza de que si se sube a un micro con más del 50% del aforo y va a hacer un recorrido de más de 40 minutos, las probabilidades de que se contagie son muy, muy altas, muy altas. Hablemos de estas personas a las que llamamos los héroes en la primera línea